Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso y el cerebro humano. Un tema muy importante para poder comprender las funciones que tiene nuestro cuerpo en relación al medio y también para poder entender ciertas funciones internas, como nuestras emociones, el pensamiento y también funciones vitales en nuestro cuerpo. Pues empecemos. Primero, hablar de que la neurona es la base funcional del sistema nervioso. Las neuronas van a generar impulsos que permiten que entre sí se comuniquen con otras neuronas y se conforme una red de información neuronal. Entonces, las neuronas funcionan a través de estos impulsos, a través también de la sinapsis, y existen distintos tipos de neuronas. Aquí tenemos una síntesis de estos tipos de neuronas, que serían tres. La neurona unipolar, es decir, contiene un cuerpo celular, un axón y terminales del axón. Tenemos neuronas bipolares, es decir, contienen un cuerpo celular, dos axones y terminales del axón. Y tenemos neuronas multipolares que contienen un cuerpo celular compuesto de dendritas, la terminal del axón, el axón y las terminales del axón. Ahora, vamos a basarnos para hacer un dibujo un poco elemental de una neurona multipolar. Lo primero que tenemos que hacer es el cuerpo celular. Entonces, el cuerpo celular es muy importante porque como toda célula, entonces es la que contiene un núcleo, y este núcleo contiene ADN, contiene bueno, aquí está. Entonces aquí tenemos nuestra neurona. Entonces decíamos que contiene un núcleo. Este núcleo, vamos a ponerle un tono amarillo. Este núcleo, entre otras cosas, contiene cromosomas. Vamos a ponerles aquí en rojo. Contiene cromosomas, contiene información genética, nutrientes. Entonces es lo que permite que la célula se mantenga viva. De este lado vamos a ponerle un tono verdecito, no se ve, un tono violeta, y entonces ya tenemos nuestro cuerpo celular, así dibujado muy rápido. Y esta parte es el axón. El axón está cubierto por una vaina que se le conoce como vaina de mielina. La vaina de mielina es una protección para el axón entre una de sus funciones. Entonces, las neuronas que tienen axones más largos, que son las neuronas que están cumpliendo funciones prolongadas, por ejemplo, algunas neuronas parten desde nuestro cerebro y se conectan con la médula espinal, entonces se entiende que van a ser neuronas largas.
otras neuronas parten de la médula espinal y se extienden hasta nuestros músculos o nuestros órganos, y también se entiende que van a ser neuronas largas. El sistema nervioso periférico prácticamente está conformado por axones. Un grupo de axones es un nervio. Entonces, de nuestra médula espinal surgen conjuntos de nervios que se conectan con distintas partes de nuestro cuerpo. Ahorita pues nos centraremos nada más en esta cuestión de la neurona para comprender su funcionamiento. Entonces es aquí que tenemos nuestro axón, y estas prolongaciones pues son terminales del axón. Puede haber varias terminales, así como puede haber varias dendritas. Entonces, si le vamos poniendo nombre a todo esto, vamos a utilizar ahora sí el amarillo. Esta parte es el cuerpo celular. Y esta otra parte se le conoce como axón. Utilizaremos otro color. Aquí tenemos el núcleo de la célula, y acá tenemos las dendritas. Esta es una dendrita, vamos a ponerle azul para que se distinga. Esta es otra dendrita, esta es otra dendrita, esta es otra dendrita. Y aquí a la vaina la vamos a dejar igual. Y esto se conoce como terminal del axón. Hay otras partes. Esta es la, decíamos que esta es la vaina de mielina. Y aquí hay otra parte que se conoce como nódulo de Ranvier. Entonces, estas son las partes generales de una neurona. Vamos a ponerle las terminales del axón de un tono amarillo para poder distinguirlas. Ahora, ¿cómo es que funciona la neurona? Para que se genere un impulso nervioso, o sea, el impulso nervioso es la conducción de electricidad que hay en la neurona, y va a llevar esta dirección. Es decir, va a ir del cuerpo celular a las terminales del axón. ¿Cómo es que se genera o cómo es que se inicia? Bueno, el inicio se da en unas pequeñas sustancias, en una sustancia que se llaman neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que cumplen la función de una llave, es decir, la conformación molecular tiene que ser adecuada
para entrar por la dendrita y dar la indicación de que se active esta neurona. Cuando se da la indicación de que se active esta neurona, entonces va a iniciarse un proceso, que es el proceso del impulso nervioso, que se va a dar a través de la bomba de sodio-potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, vamos a poner con naranja, afuera hay sodio y en la parte interna hay potasio. ¿Sí? Entonces, todo funciona a través de la cuestión de la bioquímica. Entonces, cuando en la parte de afuera hay sodio, hay una carga positiva, así como si fuera la batería de un carro. Y cuando hay potasio en la parte de adentro, hay una carga negativa. A esto se le conoce como estado de reposo. Si nosotros lo viéramos en un gráfico, coordenadas de las X, coordenadas de las Y, perdón, vamos a borrarle acá. Esta línea no sirve. Si lo viéramos en un gráfico, entonces esto estaría generando una carga negativa. Voy a cambiar el color. Estaría generando una carga negativa aquí de menos 70 milivolts. Esa es para nosotros sería difícil no lo podríamos sentir una descarga de este tipo. Es muy pequeña, pero tiene 70 milivolts, menos 70 milivolts. Esto es el estado de reposo. Cuando llega la información y que dice que la neurona debe producir un impulso nervioso, entonces va a entrar el sodio y va a salir el potasio. O sea, entra sodio y sale potasio. Y entonces esto se va a invertir a una carga de más 30 milivolts. Para llegar nuevamente, casi de manera inmediata, a un estado de reposo. Ahora, ¿cuál es la función del nódulo de Ranvier? El nódulo de Ranvier va a hacer que este intercambio químico se pase de un lado a otro sistemáticamente. Hagan de cuenta como si fuera una tira de cohetes chinos. Entonces, este se encendería uno al otro, al otro, al otro, y va a haber toda una línea, pues, de detonaciones de pólvora. Entonces aquí habría toda una línea de intercambios químicos, y esto es lo que se conoce como impulso nervioso. Al final, esto va a permitir, también si lo ponemos, que los neurotransmisores que están contenidos en las terminales del axón sean descargados. O sea, aquí va a haber otra descarga de neurotransmisores. Y entonces estos neurotransmisores lo que van a hacer es afectar a otra célula nerviosa. Entonces aquí habría otra célula nerviosa similar, inclusive le podemos poner los mismos colores.
Entonces aquí tendríamos otra célula nerviosa con su núcleo y con todas las características que ya habíamos mencionado en la otra. Y entonces aquí se va a desencadenar nuevamente otro impulso nervioso. Entonces esa es la red de comunicación interneuronal. ¿Sí? Esta es la forma, así a grandes rasgos, en cómo se da el impulso nervioso. Neurotransmisores, pues hay varios tipos de neurotransmisores. Esto lo vamos a extender a una siguiente imagen. Entonces, acá vamos a dibujar. Vamos a cambiar de color. Este es el botón del axón. O sea, en la terminal del axón hay algo que se llama botón del axón. Vamos a dibujarlo más bonito y más grande. Este sería el botón del axón. Vamos a ponerle acá. Botón del axón. El botón del axón está compuesto de vesículas que contienen neurotransmisores. También se le conocen entonces como vesículas del axón. Entonces, a esto se llama vesículas. ¿Y qué contienen adentro? Neurotransmisores. Hagan de cuenta que son como una especie de burbujitas que están protegiendo a los neurotransmisores para que no se dé ahí procesos químicos no controlados. Y ahí tenemos nuestras vesículas. Cuando llega la información del impulso nervioso, estas vesículas tienden a salir. Entonces, cuando logran escapar por los poros del botón del axón, lo que van a hacer es que se van a reventar. Y entonces van a soltar los neurotransmisores. Aquí ya se reventaron. Y van a llegar a la dendrita de otra neurona. Entonces aquí está la dendrita. Aquí tenemos la dendrita de otra neurona. Vamos a rehacer esta línea. Tenemos la dendrita de otra neurona, ¿no? Y entonces estos neurotransmisores, si son los adecuados para esta otra neurona, se van a introducir y van a dar la señal de que se genere el impulso nervioso. Entonces, si no son los adecuados, entonces no van a activar la otra neurona. Hagan de cuenta que lo que tenemos es la llave de un carro y si no es la llave adecuada, entonces pues no va a haber actividad. Ahora bien,
aquí tendríamos que hablar, vamos a ponerlo de morado para que se quede claro, y las letras lo vamos a poner de blanco. Tendríamos que hablar de distintos neurotransmisores. O sea, tenemos distintos neurotransmisores. O sea, hay como una veintena de neurotransmisores, o sea, realmente son vastos. Los neurotransmisores pueden ser de dos tipos. Uno, los que excitan el sistema nervioso, les vamos a llamar excitatorios, y los otros que serían los que inhiben el sistema nervioso. Entonces a estos les vamos a dar el nombre de inhibitorios. Inhibitorios. Ahora, ¿qué nombres vamos a utilizar? Pues existe la acetilcolina. Entre los más importantes, los 6 más importantes, está la acetilcolina, está la dopamina, hay uno que se llama GABA, hay otro que se llama glutamato, hay otro que se llama norepinefrina, vamos a ponerlo acá abajo. Y hay otro que se llama serotonina. Ok, esos son todos nuestros, bueno, no todos, sino algunos de los más importantes. En este caso, vamos a ponerles unas letritas, acá un guión y una letrita para ver la función de cada neurotransmisor. Bueno, acá lo voy a sacar hasta acá. Y a ver de qué color las letras. Ok, entonces la acetilcolina le vamos a poner E porque es excitatorio, es decir, hace que se generen impulsos nerviosos. La dopamina también es excitatorio. La dopamina, por ejemplo, tiene que ver con la sensación de dolor. Eh, GABA es inhibitorio, es decir, frena procesos. Y hay una cuestión como de equilibrio entre acelerar y frenar. Así como si uno manejara un carro o una bicicleta, tiene que, para dirigirse a algún lugar, tiene que acelerar y frenar. El glutamato es excitatorio, la norepinefrina es excitatorio y la serotonina es inhibitoria. Entonces ya aquí ya tenemos nuestros principales neurotransmisores y podríamos sintetizar la acetilcolina tiene que ver con el movimiento, el aprendizaje y la memoria. Entonces, vamos por dos cosas importantes. Nada más lo voy a sintetizar, aprendizaje y memoria. La dopamina tiene que ver con algo también importante que sería la motivación y las cuestiones que tienen que ver con la recompensa, o sea, cuando uno se siente recompensado, entonces también como que se siente impulsado a hacer cosas y la planificación de conductas. O
sea, para poder dirigir nuestras conductas a determinados fines. GABA tiene que ver con nuestro estado, vamos a ponerle estado de ánimo. Luego tenemos el glutamato. También está relacionado con aprendizaje y la memoria. Este es el glutamato que produce nuestro cuerpo, nuestro organismo. Algunas veces hay suplementos alimenticios que te recomiendan el glutamato para mejorar el aprendizaje, la memoria, pero no es muy... hay una discusión sobre si realmente lo asimila el cuerpo y al parecer no lo asimila el cuerpo porque tiene que ser generado por el mismo organismo. Entonces parece que hay una barrera en el cerebro y no llega así tal cual a nuestro cuerpo. Luego tenemos la norepinefrina, que es conocida como adrenalina, pues para nosotros, que tiene que ver también con estado de ánimo, eh, principalmente, ¿no? Con aquello que impulsa a nuestro cuerpo, a nuestro organismo a actuar. También la serotonina tiene que ver con estado de ánimo. Y está vinculado al sueño. O sea, por poner algunas de las neurotransmisores más importantes, hay una lista muy larga de neurotransmisores, pero bueno, estos serían como que los más importantes. Otra cuestión importante es cómo se hacen los cortes cerebrales. Acá, por ejemplo, tenemos un corte, este vidrio vertical, voy a cambiar mi puntero. Este vidrio nos estaría dando un corte sagital, ¿sí? Es decir, este corte a la mitad, como si fuera una naranja y la partimos a la mitad, es el corte sagital. Este que está así, este que está así, sería un corte de tipo transversal. Se estaría partiendo también a la mitad, bueno, partiéndolo en el otro sentido, en el otro sentido. Aquí estaría el rostro, aquí estaría la cara y aquí estaría la nuca, ¿no? Para poder ubicar nuestro cerebro. Entonces, eh, este que está abajo sería un corte coronal. Entonces, más o menos podríamos nosotros pensar que este puño es un cerebro. Aquí está el rostro. Y esta parte, si la cortamos así, sería un corte sagital. Si la cortamos así, sería un corte transversal. Y si la cortamos así, bueno, así, sería un corte coronal. Entonces, esto es importante para cuando nosotros veamos una imagen, que podamos saber qué tipo de corte es esta imagen y podamos ubicarnos en cómo está nuestro cerebro. Cuando uno se está aprendiendo el cerebro, entonces nos lo van a poner en los libros mirando hacia el lado izquierdo. Siempre lo van a poner mirando hacia nuestro lado izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar de este lado la cara y de este lado la nuca.
Y esta es la división general del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí tenemos esta parte del cerebro y la médula espinal, que sería el sistema nervioso central, y esta parte de los nervios, todo lo que rodea nuestro cuerpo, sería el sistema nervioso periférico. Entonces, cada uno tiene sus subdivisiones. Entonces, aquí tenemos como que una subdivisión más sofisticada, pero en términos generales, la parte que corresponde al sistema nervioso periférico está compuesto del central y todas sus partes, incluyendo la médula espinal, y el periférico son estos nervios que se dividen en somático, en la división somática y la división autónoma. Entonces aquí tenemos todo lo que son movimientos voluntarios van a tener que ver con la división somática para mover nuestros músculos, etcétera. Los planeamos desde el cerebro, pero los nervios nos conectan para generar el movimiento de manera inteligente, planeada, consciente. ¿Ok? Los pies, los dedos, todo nuestro movimiento, ¿no? Y la otra sería la división autónoma. La división autónoma son las inervaciones que desembocan en cada uno de nuestros órganos y entonces nos van a permitir que funcionen estos de manera inconsciente. Nosotros no los manejamos voluntariamente, sino que nuestro cuerpo automáticamente los controla. Entonces tenemos pulmones, corazón, nuestras glándulas exócrinas, como por ejemplo aquellas que producen lágrimas, sudoración, etcétera, y nuestras glándulas endócrinas, aquellas que producen hormonas. La parte del simpático es excitatoria, es decir, hace que nuestro cuerpo trabaje, como cuando estamos corriendo, hacemos ejercicio o estamos en un estado de alerta. Y la parte parasimpática es inhibitoria, como cuando nos relajamos, entonces estaría trabajando, pero ambas están siempre presentes y están conformando un estado de equilibrio en nuestro organismo. La parte simpática es activada por adrenalina y la parasimpática por noradrenalina. Entonces, esas son pues como que las funciones primordiales. Bien, también existe una parte muy importante de nuestro sistema nervioso, pues que es el cerebro, que es para el psicólogo pues sería como que fundamental estudiar el cerebro. Vamos a dibujar un cerebro. Pensemos que este cerebro está mirando hacia nuestra izquierda. Entonces podemos comenzarlo así. Este sería nuestro cerebro. Este cerebro está representando un corte sagital. Vamos a darle otro tono acá abajo, que este es el tronco encefálico. Y ahorita pondremos sus distintas funciones. Entonces ya tenemos aquí nuestro cerebro en un corte sagital, así si lo cortáramos con este vidrio vertical,
y lo dividiríamos en dos, en los dos hemisferios. Entonces aquí estaríamos viendo el hemisferio derecho en la parte interna. Si nosotros ponemos un rostro, entonces ya nos daremos cuenta para qué lado está mirando esta persona. Entonces aquí tenemos, lo pongo muy bajito para que no nos distraiga la imagen y podemos poner otras cosas. Acá por ejemplo estaría, bueno, vamos a ponerlo un poquito más oscuro el ojo, más resaltante el ojo para que sepamos que está mirando hacia acá. Entonces aquí tenemos a nuestra personita y ahora pues vamos a ponerle nombres a cada una de las principales partes. Esta primera parte se conoce como esta primera parte se conoce como puente. Entonces aquí tenemos puente. Vamos a ponerle el número 1. Esta otra parte se conoce como protuberancia. Y vamos a ponerle el número 2. Tenemos otra parte por acá. Tiene una forma así como que está muy sintetizado, no le quiero meter mucho detalle para no complicarnos la vida. Esta tercera parte vamos a poner el nombre de cerebro medio. A esto le vamos a poner naranja, así para distinguirlo. Y un poquito de blanco para que se vea que es también parte del mismo cerebro. Tal vez con unas rayitas acá. No, bueno, ya así dejémoslo. Y entonces a esta cuarta parte es el cerebelo. 4. Cerebelo. Y acá en esta parte con el número 5 vamos a encontrar el tálamo. Y vamos a cambiar un poquito el tono del amarillo. Y esta otra parte aquí estamos con la número 5. Esta otra parte es el hipotálamo, que sería la número 6. También con vamos a ponerle un verde. Aquí hay una parte que se conoce como giro cingulado. Esto tiene el número 7.
La parte más externa y la que conforma la sustancia gris de nuestro cerebro se conoce como corteza cerebral. Olvidaba decirles que hay substancia blanca y substancia gris. La substancia blanca se conforma y de hecho aquí nos falta una parte que es de substancia blanca. Es el cuerpo calloso. Aquí hay una parte que se llama la 8, le vamos a poner cuerpo calloso. Y la 9 le vamos a poner corteza cerebral. Y entonces ya tenemos las principales partes del corte sagital. Sabemos que hay más, pero no nos vamos a meter en más líos. Solamente vamos a mencionar lo fundamental. Entonces, ¿qué función tiene? Acá también vamos a ponerle este nombre. Todo esto, pongámoslo acá. Toda esta parte, señalando esto, se llama tronco encefálico. El tronco encefálico principalmente cumple funciones vitales, es decir, que aquí tenemos algunos nervios. Voy a poner un color para los nervios. Tenemos algunos nervios que se conectan estableciendo control en nuestra respiración, en nuestro corazón, en partes vitales, todo esto que es el puente y la protuberancia. Habrá algunos, sobre todo en la protuberancia, que tienen que ver con músculos faciales, entonces son responsables de alguna forma de nuestro movimiento, por ejemplo, del control muscular, del control de los ojos, etc. Y esa es más o menos la función. Vamos a encontrar que tienen vías ascendentes que llegan algunas hasta la corteza cerebral. Podríamos ponerle una flechita hacia arriba. Y vías descendentes que van de la corteza cerebral al tronco encefálico. Y algunas llegarán a la médula espinal. Entonces, bueno, aquí ya tenemos toda esta función, principalmente órganos vitales y algunos músculos, ¿sí? Por ejemplo, una parálisis facial podría estar relacionada con el tronco encefálico, pero a su vez hay otra parte importante. Si nosotros hiciéramos un corte hacia el interior, otro corte sagital, pero más hacia el interior, entonces encontraríamos una retícula de fibras nerviosas que se conoce como formación reticular. Esta formación reticular es responsable del sueño, de nuestros estados de alerta y de conciencia, y también tiene que ver con, con la atención, con nuestros procesos de atención. En esta parte se produce el neurotransmisor conocido como dopamina, y entonces como está controlando la atención, pues tiene que ver con el déficit de atención. Si hay una deficiencia de dopamina, entonces va a haber también problemas que están vinculadas con la atención. Entonces toda esta
esta parte, pero también tiene que ver con nuestros sueños, con nuestro sueño, perdón, no con nuestros sueños, con nuestro sueño, es decir, ahí se va a cumplir el ciclo de sueño. ¿Qué es lo que está sucediendo con la formación reticular? Que es como un botón de activación y desactivación. En algunos casos, cuando se activa, entonces lo que genera es que se den disparos hacia la corteza cerebral y entonces la información llegue y active esta parte de nuestro cerebro y es cuando nosotros estamos conscientes. Pero también otra forma es como el apagado, o sea, cuando se estimula, entonces se inhibe esta función y llega y digamos suspendemos nuestro estado consciente. Esta parte también tiene que ver con la hipnosis. Entonces es la parte que se activa en un proceso de hipnosis y por eso se llega a otro estado de conciencia. Entonces, bueno, para más o menos dejar una explicación sobre esto, entonces vamos a borrar para que no se pierdan nuestras cosas más importantes. Ya después, entonces tenemos puente, protuberancia, médula, cerebro medio. El cerebro medio es un punto de acceso hacia el cerebelo y hacia el tálamo. El cerebelo es el centro de nuestra coordinación motora. Aquí es donde integramos los distintos movimientos de distintos músculos de nuestro cuerpo, los manejamos de tal manera que podemos nosotros conjuntar distintos movimientos, como por ejemplo andar en bicicleta, activar el teclado, jugar básquetbol, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que sean coordinaciones motoras. La mayoría de nuestros movimientos están en este plano, salvo los reflejos, ¿no? Los reflejos son movimientos aislados o músculos que a veces movemos de una manera voluntaria, pero no articulados, aunque la mayoría sí tiene que ver con, por ejemplo, para mover un dedo tenemos que mover distintos músculos. ¿Sí? Entonces, incluso en esto ya hay coordinación motora. Y el tálamo tiene que ver, esta parte del tálamo, voy a ponerle más amarillo, o naranja, o le ponemos esto. Ok, esta parte del tálamo es un centro de integración sensorial, es decir, aquí se integran todas nuestras sensaciones, gusto, gusto, tacto, vista, audición, etcétera, menos el olfato. El olfato tiene, digamos, un lugar aparte que se conoce como bulbo del olfato. Pues por acá estaría el bulbo del olfato, que tiene un lugar aparte. Y toda esta información pues también se va a la corteza para nuestros procesos de percepción. O sea, aquí en la percepción es el proceso de reconocer los elementos que llegan a tus órganos sensoriales. Entonces ya esta es parte de la corteza cerebral, el reconocimiento. Entonces lo mandan a la corteza cerebral. Tenemos otra parte que es el hipotálamo, quiere decir abajo del tálamo, hipotálamo. Entonces el hipotálamo tiene que ver con nuestras emociones y nuestros estados de privación y saciedad. Es decir, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando tenemos sed, la conducta sexual, la regulación de temperatura de nuestro cuerpo, están controlados por el hipotálamo. Y el hipotálamo, parte, la punta del hipotálamo es la hipófisis, que es una glándula endocrina. Luego tenemos el cuerpo calloso, que sería esta parte, cuerpo calloso, que es el que une ambos hemisferios cerebrales. Si esto fuera un cerebro visto de frente,
así como una nuez. Entonces en medio estaría el cuerpo calloso y manda información de este hemisferio al otro. Entonces ambos hemisferios se comunican a través del cuerpo calloso y la corteza cingulada, que es esta, está principalmente vinculada al reconocimiento de nuestras emociones, la parte consciente de nuestras emociones. Y luego tenemos la corteza cerebral, que tiene que ver con funciones de pensamiento, o sea, el lenguaje, el manejo de las matemáticas, la creatividad, los procesos perceptivos, entre otras cosas, están controladas por esta parte. Hay otra función también importante, que es el arco reflejo, que es controlado por la médula espinal. El arco reflejo, esas son las conductas más simples porque no las tienes tú que pensar, planear y demás. Si tocas algún objeto caliente, automáticamente tu mano se va a retirar. O sea, no lo planeas, si no se quema, ¿no? Entonces, va a haber la conexión de una neurona aferente. La neurona aferente nos va a permitir llevar esta sensación de calor a la médula espinal, que se conecta con una interneurona para conectarse con una neurona eferente, que sería la salida, que sería un movimiento motor. Entonces todo está conectado automáticamente. Ya después hay vías ascendentes y vías, es decir, que llevan la información de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo hasta la corteza cerebral, y ahí nos hacemos conscientes de este movimiento. A estas neuronas también se le conoce como neurona sensorial, neurona motora e interneurona. Bueno, vamos a dibujar rápidamente la médula espinal. Entonces, más o menos tiene esta forma. Acá podríamos poner, para distinguir, que esta es la cara de la persona y este es su cerebro. Nosotros hacemos un corte transversal y de ese corte transversal veríamos esto de esta manera, como si fuera la rodaja de una zanahoria. Estaríamos apreciando esto. Entonces, la médula espinal tiene dos tipos de sustancia. Sustancia gris, la vamos a poner con este tono. No funciona muy bien. A ver con este. Bueno, va a quedar como moradito. Esta es la sustancia gris, que es la que está en el interior de la médula espinal, y es sustancia gris porque contiene neuronas cortas que tienen axones sin mielina. Aquí tenemos una interneurona. Aquí tendríamos una interneurona. Luego acá tenemos una neurona. Es
aferente o sensorial que permite la entrada de información y está conectado a un órgano sensorial como puede ser la piel, ¿no? Este cubito es un corte de piel, ¿sí? Y este es un vello. Entonces ahí tenemos nuestro corte de piel y se conecta a una neurona motora que también le llamamos eferente. Que se conecta a un músculo. Vamos a suponer que este es el músculo que va a mover el brazo o un conjunto de músculos. A lo mejor son dos músculos. Ahí tenemos. Entonces, aquí se aplica calor con una vela y esto hace que el sujeto tenga la sensación y retire la mano. Pero aparte de eso, que es lo que interesa mostrar en este esquema, hay vías nerviosas ascendentes, es decir, que llevan la información hasta el cerebro para que ahí la persona sea consciente de que hay una situación de reflejo y hay vías nerviosas descendentes, que es la que permiten los movimientos voluntarios. Es decir, cuando yo pienso en mover un pie, primero lo pienso acá en esta parte y llega la información para que ejecute el movimiento. Los pies estarían, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esta sería la conformación la conformación y función de la médula espinal con el arco reflejo y bueno, su parte que corresponde a los movimientos voluntarios. Médula espinal